El presidente de Estados Unidos aprobó posibles sanciones contra Rusia por presuntas violaciones del Tratado de Misiles de Corto y Mediano Alcance, según los medios. Por su parte, el senador ruso Konstantin Kosachev calificó la tentativa como un intento de Estados Unidos de poner fin a este acuerdo para así tener el camino libre y actuar a su antojo. Vamos a escuchar más detalles sobre este asunto con nuestro corresponsal Emilio Zamora Mora, quien está en nuestra redacción. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Liliana, ¿cómo estás? ¿De qué se trata primeramente este tratado de misiles de corto y mediano alcance? Bueno, nos vamos a remontar al 8 de diciembre de 1987, en donde en aquella época las principales autoridades, por ejemplo, de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, firmó este tratado con el secretario general del Partido Comunista de la URSS, en ese entonces, como tú lo sabes, Mikhail Gorbachev. Aquí tenemos el tratado, ¿no? Tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Pero, ¿qué es lo que contempla este tratado? Vamos a ver en el siguiente gráfico básicamente los puntos más importantes, en donde pues acá lo menciona. ¿Qué contemplaba esto de aquí? No producir, no ensayar y no desplegar ningún tipo de armamento nuclear o un dispositivo que se asemeje precisamente para causar daño con este armamento. Y aquí tenemos dos de estos misiles, tenemos los de alcance mediano y también los de corto alcance. Básicamente, otro de los puntos que también contempla ese tratado era de que la prioridad en destruir estos misiles, y en su momento se llegaron a destruir más de 2.500 misiles como parte de este tratado entre Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pero eso en cuanto a la historia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Nos remontamos a inicios de diciembre, cuando, por ejemplo, el secretario, aquí tenemos las declaraciones, por ejemplo, de Thomas Shannon, quien es el subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos. Él dijo esto: Estados Unidos estudia un sistema de misiles terrestres de medio alcance, y también manifiesta que Rusia está violando el tratado, y que, según él, como Rusia está violando el tratado, Estados Unidos se ve ahora mismo en la obligación de crear este sistema que menciono. Sí, este paquete de sanciones, Emilio, ¿cómo ha reaccionado Rusia? Bueno, Rusia ha reaccionado de la siguiente manera. Vamos a ver las palabras, acá las citas textuales del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Él ha dicho lo siguiente: las acusaciones no tienen fundamento, respondiendo a Estados Unidos y también manifestando que en aquel entonces, para ser exactos, hace 30 años, lo que firmó la Unión Soviética, él manifiesta de que sí, efectivamente, se desarmaron los misiles que funcionaban de forma terrestre, se eliminaron, pero en ese entonces ya Estados Unidos tenía esta capacidad por aire y también por mar. Él hace alusión a aquello y también a que de una u otra manera Rusia ha defendido y ha respetado este tratado, a pesar también de modernizar su armamento. Sin embargo, manifiesta que se ha respetado. Y a estas declaraciones de Sergei Lavrov también se suman, por ejemplo, Aliana, las del vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov. Él, en cambio, manifestó que los Estados Unidos habría incurrido en una violación del tratado al llevar misiles hacia Rumania, y también denunció que para el 2018 se espera que los van a llevar hacia Polonia. Básicamente, ese es el otro lado de la moneda, en donde también se denuncia. Y bueno, todo esto, ¿quién diría, no? Luego de prácticamente 30 años, como lo manifestaba, en donde también se pueden ver, por ejemplo, este mensaje en aquel entonces, donde se difundía este mensaje, ¿no? El primer paso en el camino hacia un mundo sin armas nucleares. Bueno, pues parece que ese mundo sin armas nucleares todavía está lejano. Latente, ¿no? Sí, todavía está pendiente por parte de los políticos. Emilio, bueno, te propongo profundizar en este asunto, y para ello ya tenemos preparado a Juan Antonio Aguilar, quien es director del portal digital elespie.com. Gracias, Juan Antonio, por haber estado, por estar con nosotros. Queremos comenzar sabiendo, porque Rusia acusa a Estados Unidos de querer anular este acuerdo, este pacto sobre los misiles de corto y mediano alcance. ¿Qué repercusión a la práctica tendría que quede anulado este trato? Hombre, la práctica, yo le auguro poco futuro al tratado, tal como están las cosas. Y en la práctica se corre un gran peligro de desestabilización, por tres razones. Porque se pueden producir incidentes no previstos, pero que cuando se está en una zona terriblemente armada, pues estas cosas pueden ocurrir, y a lo largo de la Guerra Fría hemos tenido algún ejemplo. Se pueden producir accidentes.
a partir de un momento determinado, es decir, que se nos vayan de las manos. Es decir, un descontrol cuando estás actuando con armas nucleares es muy peligroso. Pero además hay una desestabilización clara, y es que inicias una carrera de armamento nuevamente, porque a cada acción de una de las partes vendrá la reacción de la otra. Con lo cual es de esperar, y esto es lo que te acaba de evitar aquel tratado de INF del año 87, es de esperar que se inicie de nuevo una carrera de armamento con los peligros que eso conlleva, y el coste económico, por supuesto. Sí, otra pregunta, ¿cree usted que Estados Unidos, usando este argumento de, por ejemplo, señalar o utilizar a Rusia, tal vez estaba buscando la forma para poder violentar este tratado? Bueno, Estados Unidos en la práctica ya ha violado el tratado. El despliegue del sistema antimisiles implica un sistema de misiles de intercepción, pero que pueden ser cambiados perfectamente por misiles de lanzamiento a objetivos. Es decir, está incumpliendo el tratado, pero es que además utiliza un sistema X de guiado de misiles que lo mismo sirve para la defensa como para el ataque. Es decir, desde hace tiempo Estados Unidos ya ha incumplido este tratado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora busca la excusa, además, para mantener la tensión y desplegar otro tipo de misiles, y además echando la culpa al otro, lo cual ya es el colmo de la desfachatez de estos individuos. Imaginemos el doble rasero. ¿Ustedes piensan en la posibilidad de un tratado similar en las fronteras de Estados Unidos? Porque todo el tratado INF se refiere a las fronteras con Rusia. ¿Se imaginan un tratado similar que afectara, por ejemplo, a Cuba o a otros aliados de Rusia en la zona? ¿A que no? Ese es el doble rasero que utiliza siempre la política norteamericana. Ellos incumplen los tratados y luego se buscan la excusa para echar la culpa al otro del incumplimiento del mismo. Ahora, en este escenario también entran en juego actores, países que están ubicados en territorio europeo cercano a Rusia. ¿Qué rol en estos momentos tienen naciones como Rumanía, como Polonia en este asunto? Bueno, el tema de Rumanía, Polonia o incluso de España, que tiene un vector del sistema antimisiles en la base de Rota, es simplemente de sumisión absoluta a la política exterior norteamericana y a la política de defensa norteamericana. Es evidente que instalar en Polonia o en Rumanía estos sistemas es hacerse partícipe de una política agresiva en las fronteras de Rusia. Es decir, lo que comentábamos antes, ¿imaginan algo similar en México o en Cuba? Es decir, bueno, pues estos gobiernos tienen que ser muy conscientes que están llevando a sus países a una situación de tensión. Lo que en la Guerra Fría era la frontera de la Alemania Oriental, pasa a ser ahora la frontera polaca, la frontera rumana. A las poblaciones de esos países es lo que tengan que exigir cuentas a sus gobiernos. Gracias, Juan Antonio, por su análisis. También a ti, Emilio, muchas gracias. A ti. Las declaraciones de Donald Trump vuelven a centrar la atención mediática. Esta vez afirmó que Estados Unidos ganó 2 guerras mundiales, envió al hombre a la luna y puso de rodillas al comunismo. El primer vicepresidente del Consejo de Federaciones cuestionó el parecer del mandatario. Ha ironizado que se manifestó sorprendido de que el actual inquilino de la Casa Blanca no se adjudicara el papel decisivo en la derrota de Napoleón a principios del siglo XIX. Continuamos con más noticias. En breve, el ministro de Exteriores chino ha comparado el problema de la península coreana con un agujero negro. Según el diplomático, la situación en la zona ha entrado en una espiral sin salida, un círculo vicioso sin perspectivas optimistas. Añadió que para regularizar el conflicto, ambas partes deben emprender acciones concretas. La suspensión del programa nuclear por la parte norcoreana y de los ejercicios militares conjuntos a gran escala por parte de Estados Unidos y de Corea del Sur. Advirtió que solo así se crearán las condiciones necesarias para un diálogo y negociaciones productivas. La violencia no cesa en Oriente Medio. Las ciudades de Belén y Jerusalén Este son los principales escenarios de masivas protestas en repudio a la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Las autoridades informan que las manifestaciones del Día de la Ira de este viernes terminaron con 2 palestinos muertos y más de 1000 heridos. Durante la madrugada de este sábado, las fuerzas aéreas de Israel atacaron gran parte de Gaza. Según las autoridades hebreas, los bombardeos tenían como objetivo
posiciones del grupo Hamas. Se informa de la destrucción de un centro de entrenamiento y un depósito de municiones. El Ministerio de Sanidad de Palestina informó de al menos 2 muertos y una veintena de heridos. Estos ataques llegaron en respuesta a 3 misiles lanzados este viernes desde territorio palestino hacia Israel, aunque ninguno de ellos dejó víctimas. La víspera, en una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, Washington expresó que la medida sobre Jerusalén no afecta a su compromiso sobre un acuerdo de paz entre Palestina e Israel.